buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Un espacio, como dice mi madre Neri Esteves, donde la medicina preventiva juega el rol principal. Hoy estaremos hablando de los virus respiratorios. Hoy estaremos hablando de estas personas que todavía tienen un roco en el pecho que no se le quita. Y cuando esa persona tose, todo el mundo se le quita del lado porque tiene miedo a infectarse. Veremos si esas personas que han quedado con esa tos fea, esas personas pueden todavía contagiar. Pero ahora en El Arte de Curar queremos unirnos al dolor del doctor Miguel Polonio Reyes, productor de este espacio, quien ustedes lo han visto los viernes en vivo presentando este espacio y que en el fin de semana falleció su padre. Nuestro sentimiento de solidaridad y aprecio al doctor Polonio en este momento difícil que está pasando. En el día de hoy está ocurriendo el sepelio del padre del doctor Polonio. Nos unimos a su dolor y que Dios lo llene de fortaleza y sobre todo de entendimiento. Dicen por ahí que la muerte simplemente es un paso más y que todos en algún momento nos reuniremos en el seno del Creador. Así que, doctor Polonio, un abrazo desde aquí del Arte de Curar de parte de todos nosotros. Como dijimos, hoy vamos a hablar un poquitito de esos procesos respiratorios. Nos acompaña la doctora Maribel Jorge García, quien es médico neumóloga y de paso es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumólogos y Cirujanos de Tórax. Así que no estamos hablando con cualquier persona, estamos hablando con la presidenta de los neumólogos y los cirujanos de tórax, con este tema que ha estado copando titulares y ha generado sobre todo mucha controversia en estos días, porque que si hay un brote, que si no hay un brote, que si hay una epidemia, que si no hay una epidemia, que si esto lo va a matar el año entero, que antes había gripe en un momentito, pero ahora uno ve que la gente se pasa el año entero mocoso. Entonces, por tal razón, hoy estaremos hablando con la doctora Maribel Jorge García, presidente de la Sociedad de Neumología, sobre este tema. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación al Arte de Curar. No, gracias a ti. Estábamos locos porque nos invitara. Tú eres parte de la Sociedad de Neumología también, o sea que gracias, estamos Maribel. entre colegas. Vamos arriba. La pregunta es, ¿por qué razón el dominicano está percibiendo que en este momento todo el mundo está gripado, que tenemos desde el año pasado procesos respiratorios que no cesan? ¿Qué es lo que ha ocurrido este año que no había pasado en años anteriores? Mira, realmente me motivé mucho a venir por un comentario que tú hiciste de que la Sociedad de Neumología llegó un chin tarde con los titulares. Sí. Bueno, realmente llegamos como la justicia de Dios, ni tarde ni temprano llegamos a tiempo, porque apenas tenemos 3 semanas como juramentada como presidente de la sociedad. Pero como neumóloga y como persona, claro, en nuestras redes estamos desde el año pasado viendo que hay un comportamiento inadecuado. Anormal, como que no va de la gripe. Exactamente, que todo el tiempo hay un proceso gripal, que no es lo que siempre se espera. Okay. Aunque nosotros somos un país tropical, que el día más claro llueve, como dices tú, el día más claro llueve, y tenemos muchos pacientes asmáticos, tenemos muchos pacientes riníticos, y esos pacientes, pues realmente le da una gripe por cualquier cosa. Pero tú sabes que Salud Pública tiene sus, vamos a decir, tiene sus controles, y uno sabe qué esperar y qué no esperar, pero desde el año pasado venimos viendo un comportamiento que los virus empezaron, los pacientes, y no había frente frío tampoco. Exacto. Porque no había frente frío, pero sin embargo en febrero del año pasado, que como decimos nosotros los neumólogos, es un mes muerto, que no hay tanta cosa, aunque en diciembre siempre por los viajeros, claro, pero que ya en enero, febrero, pues como que la cosa se calma. Sin embargo, desde el año pasado estamos viendo que los pacientes tienen un proceso gripal, y nos llamó mucho la atención, como llamé yo siempre, la coalición de virus. Exacto. Cuando tú le hacías un panel, el paciente tenía influenza A, influenza B, influenza en febrero, influenza A, influenza B, pero también el año pasado nos dio duro con el virus sincitial respiratorio, nos dio duro con el parainfluenza, con el metaneumovirus. Entonces, cuando ingresábamos los pacientes, unas neumonías agresivas,
con paneles a veces negativos, teníamos que hacer una broncoscopia y en la broncoscopia entonces era que nos daba que salían con influenza. También hubo su COVID, porque el COVID nunca no ha dejado de... él como que no ha tenido cariño y nunca se ha ido. Claro, él como que se va y vuelve, pero en casos leves. Realmente no tuvimos que llevar pacientes intensivos, pero sí en septiembre, como que hizo un pico un poquito fuerte, y ahí sí empezaron entonces, y cuando llegaron los niños a la escuela. Desde que los niños llegaron a la escuela, la influenza y el sincitial respiratorio, entonces empezó a atacar a los adultos. Doctora, déjame interrumpirte aquí, Maribel, para preguntarte. Sí, no es para preguntarte algo puntual, porque tú mencionaste una palabra que muchas veces el dominicano no tiende a aceptar. Y es ese dominicano que dice, doctor, pero es que a mí la gripe no se me quita. Entonces tú mencionabas pacientes riníticos, pacientes alérgicos. Quisiera que por favor tú le definieras al pueblo dominicano que no todo el que está moqueando, que no todo el que tose, siempre que tiene gripe, porque la gente va a veces a la consulta diciendo, yo tengo una gripe que no se me quita. Vamos a hablar un poquitito de ese paciente que siempre tiene secreciones, por favor. Bueno, como bien lo dijiste, nosotros tenemos muchas enfermedades respiratorias. Primero, nosotros en este país tenemos una alta incidencia de pacientes asmáticos. Cuando los pacientes asmáticos no se cuidan, porque es que no se cuidan, que abandonan los medicamentos, tú le das el inhalador y desde que se sienten bien, lo botan inmediatamente, porque tú sabes que los inhaladores hacen daño, le hacen daño al corazón y todos los mitos que nosotros tenemos como país, ¿verdad? De que eso es el corazón y que no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un paciente que cuando está apretado, vamos a llamar la cosa por su nombre, es un paciente que siempre tiene tos. Generalmente el 15 al 20% de los pacientes asmáticos siempre tiene rinitis alérgica, que son los pacientes que están estornudando, moqueando, pero no es que eso ni es gripe, ni es el virus, ni es nada. Eso es una condición de su enfermedad. Doctora, hay algo interesante que la gente dice, pero no le digan a la gente que toma medicina, díganle que tome sol, que no tome té y tisana, sino que se ponga a tomar vitaminas y hacerse té y tisana. ¿Qué usted tiene que decirle a esas personas que hablan sobre esto? Porque me han comido con yuca en las redes sociales, por favor. Bueno, te digo, mira, lo primero es que la salud tiene pilares. Okay. Y uno de los grandes pilares para tú estar sano, tú me conoces desde hace antaños. Después del COVID, yo quedé con un post-COVID, pesaba 400 libras. Yo he bajado 237 libras. No me he operado ni he hecho nada. Simple y sencillamente me he adaptado como médico a llevar los buenos pilares de la salud. ¿Y cuáles son los buenos pilares de la salud que hacen que no nos enfermemos? Primero, comer bien, comer sano. Tú sabes que aquí la gente come de todo y a cualquier hora. Sí. Entonces usa cualquier cantidad de aceite. Ya todos sabemos que la Organización Mundial de la Salud dijo que uno de los cancerígenos más grandes son las salchichas. Imagínate cómo tú no vas a un puesto de salchichas, de esos hot dogs que son buenísimos, porque nosotros lo hemos comido cuando estábamos en el Gautier, ¿verdad? Que no teníamos que hacer. Íbamos y nos comíamos un hot dog de eso, pero eso hace daño, los embutidos. Y dirán, pero ¿y por qué? Claro, porque es por los preservantes. Incluso, una de las cosas que da mucha alergia es los preservantes. ¿Por qué? Porque tienen leche. Y hay pacientes como yo, que yo no sabía que yo era alérgica a la proteína de la leche. Entonces, tú sabes que esa rinitis y todas esas exacerbaciones la da lo que nosotros comemos. Tú sabes que el segundo cerebro es el intestino y toda la microbiota se altera y empieza a mandar toda esa sustancia y por eso es que no se sanan. Desde que comen bien, sano, adecuadamente, dormir bien. Hay que dormir bien, pero bien, no solamente en la cantidad de horas, sino en la calidad del sueño. O sea, dormir sus 8 horas bien, además de hacer ejercicio. Yo no digo que no se beban su té, al contrario, hay que tomarse a veces su tececito, esos tecitos que son de cosas naturales, pero que no hagan mucho daño. Aunque yo no estoy de acuerdo con la automedicación, que desde que le da chua de una vez van y se compran una ampicilina, una citromicina y todo ese tipo de cosas. Y comer, o sea, comer bien, dormir bien. Perfecto, entonces, rapidito, que me están diciendo que tenemos que ir a la pausa. Si un paciente tiene un proceso gripal, que use té o que vaya al médico.
que vaya al médico. Perfecto, vamos a la pausa y regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar, conversando con la doctora Maribel Jorge, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y cirujano de tórax. No se muevan, regresamos un momentito hablando de todos estos procesos respiratorios. A la pausa y al regreso, si a usted le quedó ese pecho, vamos a hablar con la doctora para que nos digan qué hay que hacer. Hola, te saluda la doctora Clara Balcácer, hematóloga e internista. En el día de hoy quisiera conversar un poco sobre cuáles son los síntomas y signos que te deben hacer buscar ayuda en hematología o con un especialista en la sangre. Aquellos pacientes que tengan fatiga, que tengan mareos, sangrados espontáneos, disminución a la hora de que mi médico me indique o me prescriba un hemograma de glóbulos blancos, plaquetas o glóbulos rojos, o aumento en plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos, debe buscar asistencia con un hematólogo. Nosotros, los hematólogos, brindamos asistencia tanto a enfermedades benignas como enfermedades malignas. Dentro de las enfermedades malignas tenemos lo que son linfomas, leucemias y mielomas. Lo ideal es buscar ayuda a tiempo, porque es mejor precaver antes que lamentar. Te esperamos en consulta para brindarte una evaluación oportuna y adecuada. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Recuerden que en el próximo segmento estaremos abriendo los teléfonos, repito, en el próximo segmento estaremos abriendo los teléfonos del estudio para que cualquier pregunta que tengan a la neumóloga con tantos cuadros respiratorios que hay, por favor lo hagan. Mientras tanto, vamos a esa pregunta que yo sé que usted tiene. Doctor, pero es que mi mamá le dio gripe hace mes y medio, 2 meses, y ahora ella tiene un roco que eso no se le quita. Le hemos dado ese jarabe de berro, limón, miel, guanábana, qué sé yo, toda esa vaina que le echan ahora y todavía está tosiendo. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer que se le quite ese roco? Pero, ¿por qué ocurre este tipo de cosas, doctora? ¿Por qué esas personas quedan con ese pecho tan feo? ¿Se le va a quitar en algún momento? ¿Tienen que ir al médico? ¿Cómo se procede en ese caso, por favor? Mira, la plataforma que tiene la Sociedad Dominicana de Neumología, que cada 15 minutos se está activando, dice que los pacientes que más se vieron afectados y complicados, sí, primero fueron los asmáticos, segundo los pacientes que tenían enfermedades del sistema inmune, sí, los vapeadores, luego seguían los hipertensos. O sea, espérate. Las personas que utilizan vape y vape se complicaron mucho. Okay, se complica. Incluso nosotros lo hemos correlacionado a que han sido los pacientes que han mantenido el proceso que no baja. Porque tú sabes que tenemos una alta cantidad de pacientes y jóvenes fumadores. ¿Qué sucede cuando a ti te da un virus? Sí. El que sea. Y que está también corriendo una nueva cepa que no estaba el año pasado, que es el H3N2. Y eso fue después de diciembre, enero, que ahí fue que vino lo de nosotros llamar a que se cuiden, no a la alarma, porque no estamos alarmando a nadie, es que se cuide, porque ese es el rol de nosotros los médicos. Que se cuiden, aquí no tenemos una epidemia, ni mucho menos, sino decirle, miren, pónganse su vacuna, lávense sus manos, pónganse su mascarilla. Entonces, ¿qué sucede? Los virus en su gran mayoría, pueden durar a veces entre 3 y 4 meses haciendo lo que se llama una hiperreactividad bronquial, incluso en pacientes que no son asmáticos. Esa bronquitis ahí asmatiforme o esa bronquitis irritativa que produce una tos que no se quita, eso no significa que tengan la enfermedad ni que están contagiando a nadie. Es una secuela de haber padecido. Es una secuela de haber padecido. Incluso las radiografías se están tardando, en vez de 3 meses, como dicen los libros, hasta 7 y 9 meses en mejorar, si es que han tenido ya datos importantes. Entonces, por eso cuando me llegan, porque también nos llegan que ya pasaron el proceso, creyendo que tienen la influenza. Entonces yo le digo, no.
Si ya le hacemos todo está negativo. A veces tú le haces una espirometría. Una espirometría pues, es para saber si está o no con limitación de flujo o para respirar. Y uno ve, dice obstrucción moderada, o sea, tiene un problema para respirar de índole moderado. Y uno le dice, ¿usted es asmático? Nunca, doctora. Entonces, dejan los pacientes asmáticos, dejan los pacientes con ese cansancio e incluso exacerban su condición cardíaca. O sea, eso es muy importante que la gente lo sepa, porque ya que, por ejemplo, desde la semana pasada, lo que nos dice la plataforma es que se ha bajado, pero se mantiene lo que es la influenza. Todavía tenemos, no es lo que se esperaba, porque tenemos un chin más. No es que estamos tampoco en epidemia ni en pandemia, pero es un comportamiento más. Hasta que no se vaya el carnaval, ¿verdad? Hasta que no se vaya el carnaval, hasta que los viajeros decidan irse y todo ese tipo de cosas. No queremos que se vayan, que vengan, pero la realidad es que fue lo que nos trajeron un poquito el H3N2. Entonces, ¿qué sucede? Los pacientes vamos a seguir en esto, pero también en esta vez nos han tocado unos frentecitos fríos. Por ejemplo, yo soy vegana y vivo como cerca casi de una montaña y hace así la puerta. Y entonces tú sales y te da ese golpe. Yo que voy a gimnasia a las 5 de la mañana, yo voy, entonces eso también empeora su condición. Por eso es que le digo, no se automediquen creyendo que eso se resuelve con antibióticos. Bueno, ahí la parte de antibiótico, el experto eres tú, pero tú sabes que ellos por todo se toman un antibiótico. A veces hay que darle esteroides, incluso de larga data. Entonces dicen, no, porque los esteroides, eso hace daño, lo engordan el azúcar. Sí, es todo, hasta una aspirina que usted se tome, hasta un acetaminofén puede dañarte el hígado. Pero inclusive tú le puedes dar pulsos de esteroides y seguir y continuar inhaladores, y el paciente se mantiene meses. Por ejemplo, yo soy un vivo retrato de eso. Cuando me dio COVID, yo duré 9 meses, duró Nicolás Valle conmigo ahí. Y de hecho, cuando hace su frito, pues yo también me da mi crisis, pero eso no significa que tenga COVID. Sí. Entonces, eso es lo que está pasando, que ahora en estos momentos tenemos la enfermedad como ya, gracias a Dios, como bajando un poquito, pero tenemos la secuela a un alto nivel, pero que eso no es que tenemos el virus presente, sino es la consecuencia de lo que ya vivimos que nos dio duro. Entonces, gracias a Dios, hay que aclarar también que no tuvimos tantos pacientes en intensivos. Sí. Pero sí tuvimos. Claro que sí. Pocos, pero no tuvimos. Muertes, no tuvimos muertes. Por eso le decía, no tenemos que alarmarnos, es simplemente cuidarnos. La gente se preocupa mucho y no se ocupa de cuidarse. Maribel, algo que siempre genera cierta confusión es el asunto de la vacuna. Uno de los mitos más frecuentes de la vacuna es que la gente dice, yo me puse la vacuna y me dio gripe. ¿Realmente la vacuna de la influenza puede producir gripe o no? Le puede dar un proceso, todo depende mucho de la inmunidad, pero hay que ponérsela. Entonces, como me decían, pero entonces si el HN3N2 no la va a prevenir la enfermedad, pero sí te evitaba las complicaciones. Entonces, pero ¿qué otra vacuna? Hablando de vacunas, señores, yo soy pro vacuna. Y eso no tiene nada que ver con todo lo que se armó de la vacuna del COVID ni nada. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una incidencia todavía importante del virus sincitial respiratorio y tenemos que ponernos esa vacuna. Claro, vamos a hablar de eso un momentito. Tenemos una llamada, vamos a pedirle por favor a Crismeri que la pase al aire para que le haga su cuestionamiento a la doctora Maribel Jorge, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Buenas tardes, está al aire. Buenas tardes, yo soy Lice Latuz y tengo una pregunta. Si tengo sospecha de influenza o algún virus respiratorio, ¿es recomendable estar en casa, ir a consulta o típicamente ir a emergencia si me da fiebre? Doctora, es una pregunta muy buena. ¿Se queda en su casa, va por emergencia o va por consulta una gente que cree que tiene influenza porque alguien que conoce tiene influenza? Cuéntenos usted. Quizás las tres cosas están aceptadas, pero te voy a decir una cosa. Si tú
bueno, no es que sospecha, si tú tienes un proceso gripal, que no es lo mismo que una influenza, o sea, un proceso gripal que te da una fiebrecita, que el moco de la nariz aumenta con más frecuencia, que te duele la garganta, te da una fiebrecita y eso pasa, yo creo que tomando muchos líquidos, tomando acetaminofén, yo creo que te puede mejorar. Ahora, si eso continúa y te da, bueno, ya tú sabes que la influenza en esta vez, hasta bueno, pérdida del olfato y del gusto, como si fuera un COVID, pero no era COVID, ya tiene un dolor, como dicen los pacientes, doctora, se me están estrellando los huesos, las articulaciones, tengo el cuerpo cortado, eso es cuando tienen un dolor muy fuerte. Y ya usted ha pasado más de 2 o 3 días, usted puede ir a la emergencia a que le bajen la fiebre, pero por ahí mismo siga directo a su médico a que le hagan su panel para saber cuál de todos los virus es que usted tiene, porque no todos los virus se tratan igual, porque también compran el virus, compran el antiviral de la influenza creyendo para cualquier cosa, y no es así. Los otros se tratan de manera sintomática, entonces por eso es saber, a todo hay que ponerle apellido. Perfecto. Señores, estamos conversando con la doctora Maribel Jorge García, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirujanos de Tórax. Vamos a ir a la pausa y al regreso ya abriremos los teléfonos para que el público del Arte de Curar se comunique y le pregunte a la doctora Maribel Jorge sobre todos estos procesos respiratorios. A mí me llamó la atención que ella hablara tanto de las personas que utilizan vape y fuman, porque hoy se ha convertido realmente en una moda el estar utilizando vape, y algunas personas creen que como eso es tan bonito, prende luces y tiene sabores, no hace daño. Así que no se muevan, regresamos un momentito aquí en el Arte de Curar. Gracias por continuar con nosotros en el Arte de Curar hoy con la doctora Maribel Jorge García, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirujanos de Tórax. Ella es neumóloga y hoy estamos hablando de estos procesos respiratorios, pero ella en el bloque anterior habló algo sobre las personas utilizando el vape. Algo que según ella nos comentaba detrás de cámara, decía que ha ido incrementándose. Estaremos colocando los teléfonos del estudio por si usted tiene alguna pregunta de neumología, de procesos respiratorios, que por favor converse con la doctora Jorge al respecto. Doctora, háblanos un poquitito del vape antes de comenzar a tomar las llamadas del público, por favor. Mira, realmente eso sí es la verdadera epidemia del siglo, de la juventud. Como te decía, como dices detrás de cámara, ante la mirada desinteresada quizá de sus propios padres. Okay. Mira, yo trabajo en un hospital traumatológico y mi función, dentro de muchas, es evaluar los pacientes que se van a operar. Y te puedo decir que de los accidentes de tránsito, que son jóvenes, la mayoría están dentro de los 18 a 23 años. Vamos a decir que más del 90% es producto de que ellos estaban fumando vape, pero no solamente eso, sino la combinación con la marihuana, con la juca, o sea, y el alto halo que le ponen de nicotina, que hasta 120, que eso es una cosa realmente tóxica, ellos llegan locos. Y además, una de las cosas que yo personalmente, eso no como la presidenta de la sociedad, sino lo que título personal, como lo que yo he visto con mis pacientes, la gran mayoría de todo este incremento que ha habido de la delincuencia, de los golpes en la familia, de todos estos jóvenes matando, de la violencia intrafamiliar, son pacientes producto del vape y de esta situación. ¿Por qué? Porque a veces esos pacientes llegan presos y llegan donde nosotros porque le dieron un balazo, porque pasó una situación. Y a mí me gusta mucho hablar con el paciente y te lo cuentan. Entonces, a veces yo le pregunto a los padres, cuando van con los padres, ¿y qué usted hace? Él dice que lo va a dejar y como que ya. Y el papá y la mamá, bueno, pero que les roban al papá, les roban a la mamá, le dan golpes, han matado a sus padres. O sea, este sí es el verdad, que es la gran epidemia que ahora mismo vive República Dominicana. Tenemos, Héctor, una población, que lo he dicho muchas veces, es una población de jóvenes con pulmones de viejo. Está bien. Vamos a tomar una llamada que tenemos para continuar ahorita con la respuesta. Buenas tardes, el Arte de Curar. Su pregunta, por favor, a la doctora Jorge.
Buenas tardes, mi nombre es María Escayat. Doctora, yo tengo una pregunta, hablando ahora con este tema de sistema respiratorio. ¿Cómo un paciente puede saber diferenciar entre una gripe normal y ya algo que requiera una evaluación médica? Doctora, ¿cómo una gente puede saber si tiene influenza, gripe o algún otro proceso? Bueno, ella dijo algo que no estoy de acuerdo. Gripe normal. Gripe normal. No hay gripe normal, Ok. porque la gripe es una alteración de la salud y todo lo que es una alteración de la salud no es normal. Pero vamos a decir, una bronquitis simple, un proceso gripal, vamos a decir común y corriente, que no tenga complicación, es el paciente que puede tener tos, estornudo, dolor de cabeza, que dure de 2 a 3 días, el proceso como un malestar general. A veces puede tener como su pechito, pero que fácilmente, sin tener que darle otra cosa, el paciente mejora. Ok. Eso es una... Ahora, como dijimos ahorita, ya cuando pasa a otro proceso, también neumonías, ya el paciente tiene alteración del estado general, dificultad respiratoria, que dicho sea de paso, síntomas de alarma, dificultad respiratoria, cansancio, dolor de pecho, una fiebre que no mejora, alteración del sensorio, todo eso significa vaya pero de inmediato a su médico. Perfecto. Vamos a recibir la siguiente llamada aquí a la doctora Maribel Jorge, médico neumóloga. Por favor, su pregunta y gracias por llamar al arte de curar. Sí, buenas, Raimeri Montilla. La pregunta sería, ¿cuáles son las gripes que más se están dando ahora mismo en nuestro país? Doctora, la gripe, esos serán los virus que están en este Bueno, momento. los virus ahora mismo... Sí, porque la única gripe que está dando es la mala, dice el dominicano. Exacto. Pero cuéntenos. Exacto. Ahora mismo lo que tenemos son muchos procesos. Cuéntenos. Sí, realmente por influenza, que hay de todo como un poco. Pues, influenza A, influenza B, la H3N2, que uno dice que está corriendo realmente, pero uno no la puede como investigar tanto, porque un panel de eso, tú sabes que cuesta mucho dinero y el dominicano no tiene para cubrirlo. Hay otros virus también. Y virus, por ejemplo, el metaneumovirus llegó un momento que dio duro. Pero la H3N2 también hemos notado que da vómitos, diarrea. Sí, eso es mucho vómito y importantísimo. diarrea. Eso es importante, que hay personas que tienen cuadros respiratorios ahora y están teniendo procesos gastrointestinales y no saben qué es lo que está pasando. Y es que este virus se puede asociar también a manifestaciones gastrointestinales. Exacto, manifestaciones. Entonces una fiebre que no la despiden, pero que no la despiden. Y cuando nosotros salimos a abrir cuál es el próximo paciente, a mí me gusta ir a buscar a mi paciente. Mi asistente médico me dice, llegó otra influenza. Digo, ¿y cómo tú sabes? Dice, ya está tumbado. Como que dice que el paciente no puede ni con su vida. Entonces, eso es lo que tenemos ahora. Pero también hay otros virus que salen sencillos y a veces son bacterias también atípicas, Claro que no necesariamente tienen que ser virus. Por eso es que no nos podemos medicar, porque a veces pueden ser unas bacterias sencillas que no son sencillas tampoco, pero le da su gripe. Claro. Hay a veces que son por hongos, pacientes, por ejemplo, que tuve un paciente por hongos porque trabaja, ¿cómo se llama? Eso de los pollos. Claro. Y en el arroz. En granja, etcétera. En granjas. Por eso yo le digo a la gente, si usted tiene un proceso respiratorio, no vaya por emergencia. Por la emergencia no es para investigar a los pacientes, para resolver un problema. Vaya por consulta. Vamos a tomar la siguiente llamada. Buenas tardes. Su pregunta a la doctora Jorge, presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Sí, buenas tardes, doctores. Mi nombre es Noel Rivera Fraticelli. Yo quería preguntarle a la doctora, volviendo al tema que mencionó el doctor de los VAPE, ¿los VAPE pueden retrasar los síntomas respiratorios de la influenza o de alguna otra patología y hacer que entonces estas personas lleguen de primera instancia a consulta peor que alguien que no lo utilice? Doctora, que si el vape puede empeorar esos cuadros respiratorios. Yo entendí retrasar, sí, empeorar realmente. Empeorar, sí. Claro que sí. Porque quiero aclarar que el vape se comporta como un paciente, como un fumador. Entonces, ¿cuál es el problema real? Que la gente no lo ve como que... No lo ve. Ni los que macan tabaco tampoco. Tengo esa situación. ¿Qué es lo que hace? Nosotros tenemos, los pulmones de nosotros están revestidos por que se llama un epitelio cilíndrico, ciliado, tienen como unos vellitos que son los que nos ayudan a expulsar todas esas cosas. ¿Qué hace el cigarrillo? El cigarrillo desbarata eso, lo quita y hace un remodelado. Por ejemplo, como que ahora... Como que empañetaron toda la pared. No, como que
que tú y yo vamos para Nueva York ahora, pero nos vamos en short y nos vamos con una camisita, pero está a menos 21 Nos grados. vamos a congelar. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una reacción distinta al que si vamos con coat y todo ese tipo de cosas. Los pacientes de vape son, yo te dije, son los que están número 3 de complicaciones en la plataforma de nosotros. O sea, son los pacientes que más se están complicando jóvenes. Lo que más se están complicando, no tienen otra enfermedad, otra morbilidad. Y yo le pregunto y le pregunto y le pregunto, porque cuando llegan con unas tomografías que tú te quedas prácticamente impactado, que no, o sea, que no tienen condición para llegar con una tomografía con datos incluso de fibrosis pulmonar. Wow. O sea, eso realmente. Y además, ya hemos tenido casos, ojo con eso, que nada más se veía en Estados Unidos, con los famosos pulmón de las palomitas de maíz, que no es más que una neumonía obliterante. O sea, cuando esos bronquios se cierran, se dañan, y son pacientes que están incluso que lo tenemos en rehabilitación pulmonar, que conte que no es con un rehabilitador y haciendo terapia, no, es rehabilitación pulmonar, que es un área de la neumología que se dedica a esos pacientes, que eso nació más con el COVID, ayudarlo a respirar mejor, ayudarlo a que puedan insertarse a su vida, porque son pacientes incluso que viven cayéndose, que no tienen fuerza, pacientes con 19 años, Balcácer, que no tienen fuerza, van al gimnasio. Por ejemplo, al gimnasio que yo voy, yo le dije a uno, mi amor, bájale un chin, porque yo tenía 40 libras dándole, él tenía 10 y estaba, yo le dije, mi amor, bájale un chin. Y era porque usaba vape. Sí, me lo admitió. Es que y además se nota así porque se ve como gordo, abotado. También ellos se comportan igualito que una bronquitis crónica, como si fuera un enfisema pulmonar o como si fuera una bronquitis crónica. Y todo el tiempo están botando catarro, todo el tiempo están... Y otra situación, atención padre, pacientes que lleguen con alteración de la conciencia, irritable, el paciente con una taquicardia que no se le quita, el paciente que no duerme y siempre está levantado, eso es vape, droga, hasta que se demuestre lo contrario. Señores, vamos a tomar la siguiente llamada. Luego de esta respuesta, me imagino que iremos a la pausa. Su pregunta, por favor, a la doctora Maribel Jorge, por favor. Sí, buenas tardes, doctores. Mi nombre es Tom. Quisiera saber qué grupos en la población están en mayor riesgo ante un posible brote de virus respiratorios. Doctora, que si hay alguna población que tenga un riesgo superior a que este tipo de procesos los ataque más. Sí, claro. Como ya hemos dicho, y tú lo has dicho muchísimas veces, tenemos las 2 etapas de la vida. Los jóvenes, o sea, los niños que se le da mucho sistema respiratorio, pero está dando su influenza. Tenemos la etapa media, que son los jóvenes que usan, ya dijimos, su droga y su cosa, y tenemos los adultos, pero también tenemos los pacientes que tienen cáncer, los pacientes que tienen un compromiso de su inmunidad. Hay pacientes que utilizan esteroides crónicos por enfermedad, también los pacientes que no tienen vasos. Los sobrevivientes de cáncer. Exacto, los pacientes con VIH, también los sobrevivientes de cáncer, o pacientes que están recibiendo terapia para el cáncer. ¿Qué pacientes? Nosotros increíblemente nos llegó mucho en nuestra plataforma, los pacientes que tienen enfermedades del sistema inmune, la fibrosis pulmonar idiopática, el lupus. Y la obesidad, María. La obesidad también. La obesidad, señores, es otra de las grandes epidemias del mundo. Perfecto. Es una epidemia. Tenemos que aprender a comer bien. Tenemos que comer bien, tenemos que dormir bien. El trastorno del sueño, señores. Si ustedes supieran todo lo que viene con el trastorno del sueño, que lo vamos a dejar para otra entrevista, porque eso es ahora en marzo, el Día Mundial del Sueño. Exactamente. Pero no dormir bien, eso desbarata la salud y hace que en ustedes hasta se vuelvan hipertensos y problemas inclusive cerebrales. Así que hay que dormir bien. Perfecto. Señores, vamos a ir a la pausa y al regreso continuaremos con la doctora. Los teléfonos continuarán abiertos, pero una de las grandes situaciones que muchas veces olvidamos es cómo podemos prevenir que el año que viene no volvamos, o este año, perdón, a finales de año, porque sabemos que octubre, noviembre, diciembre comienzan todos estos virus. ¿Qué pudiéramos hacer para evitar que de nuevo nos agarren asando batata y todos estos procesos respiratorios se nos junten arriba y nos pasemos haciendo programas sobre cómo evitar estos cuadros? No se muevan, regresamos un momentito
aquí en El Arte de Curar. El Arte de Curar, @ El Arte de Curar RD y El Arte de Curar en Instagram y en YouTube. El Arte de Curar, donde la prevención es la mejor medicina. Con nosotros cada día, profesionales de diferentes áreas de la salud para precaver y no tener que lamentar. El Arte de Curar, de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. La doctora Maribel Jorge García, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, con quien estamos hablando de estos procesos respiratorios. Maribel, los teléfonos del estudio los vamos a continuar en pantalla. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer. Mi tía, justamente mi tía Dorca desde Moca, tía, un beso, la amamos, me mandó una pregunta que dice de la siguiente manera. Mi pregunta vale para mucha gente. Ronco permanentemente, tengo problemas para dormir por la congestión, me da gripe, pero yo no me atrevo a vacunarme. Tú sabes que los antivacunas le han metido en la cabeza a la gente que las vacunas son malas. Usted como presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, ¿qué le podría decir a mi tía Dorca? Tía, un beso. ¿Qué le pudieras decir? Bueno, esa es la tía Dorca, ya usted sabe. Mire, lo primero es que si usted ronca, y todo el que ronca tiene que descartarse que tenga una apnea obstructiva del sueño. O hay que ver si es que ella realmente tiene insomnio. Pero de que tiene un trastorno del sueño, tiene un trastorno del sueño. Y en los trastornos del sueño hay que siempre ver esta parte de aquí, que ahí nos ayudan mucho los otorrinos, a ver si tiene alguna deformidad que hacen eso. Con respecto a la vacuna, vacúnese sin miedo, porque eso es una condición de aquí, morfológica, y tenemos que vacunarnos, y que conste al público que nada más no es la influenza, tenemos que vacunarnos del sincitial respiratorio, neumococo. Tenemos que vacunarnos de la neumococo, viene una vacuna nueva ahora, tenemos que vacunarnos del herpes zóster, porque también una cosa que me llamó la atención, que en los viejitos que nos llegaban con influenza, el herpes zóster era su compañía, como que eso eran amigos juntos y compinche. Entonces, eso es la inmunidad también. La misma inmunidad hace que todos esos virus, entonces tenemos que vacunar. ¿Por qué? Porque eso se llama calidad de vida. Esas vacunas no son quizás, como muchos me dijeron, no, porque esa vacuna salió huyendo, como la del COVID. Esas vacunas son muy bien Tienen más de estudiadas. 50 años, tiene la vacuna de la influenza. Gente. ¿Cuánto tiempo tú quieres que dure una vacuna fabricada 50 años? Tenemos una llamada. Buenas tardes. Su pregunta, la doctora Maribel Jorge. Sí. Le habla Catherine de la Cruz y mi pregunta es, ¿cuáles son las temporadas de mayor incidencia de los virus respiratorios en República Dominicana? Doctora, mire qué pregunta más buena es. Muy buena. Bueno, realmente se supone que la temporada siempre viene como desde septiembre. Desde septiembre, enero, y cuando hay cambios así como de temperatura. Pero en este año, en el 2025, llegó el año y nos las trajo, no se fue nunca, y en el 2026 seguimos, pero tenemos la esperanza, ¿verdad? No hay esperanza, Maribel. Mira por qué. No hay esperanza. No hay esperanza, porque tú sabes que el turismo es desarrollo. Exacto. El desarrollo es progreso. Exacto. Somos un país turístico, pero hay que decir algo. El ministro de Salud acaba de decir que vamos a tener 500,000 visitantes de Argentina. Que cuando aquí sea verano, allá es invierno, o sea que van a venir todos esos argentinos mocosos para acá a traernos su amor, su cariño, su calidez, sus divisas, pero también sus virus. Siguiente llamada, por favor, su pregunta a la doctora Maribel Jorge. Es que el progreso trae cosas también. Ya tú sabes. Buenas tardes, su pregunta, por favor. Sí, buenas. Mi nombre es Solano Solano y mi pregunta es, esas personas que cuando se levantan siempre tienen como una alergia, como que un catarro, la garganta, ellos son como más propensos a esos agentes virales. Generalmente sí, son más propensos. Y si usted sufre mucho de rinitis, puede ir al otorrino de primera instancia, puede ir al neumólogo, pero... O al alergista, tú no le das comida a los alergistas. Al alergólogo también, porque tiene que investigarse, pero le cuento que tiene que tratar de ir, porque como dije ahorita,
entre un 15 o un 20% de todo el que es rinitis en una etapa de su vida termina apretándose del pecho o asmático, para que se oiga bonito. Entonces tienen que cuidarse y cuidar la alimentación, porque la mayoría de las alergias dependen, es como directamente proporcional a lo que comemos. Y eso ya está más que comprobado. Y que le hagan también, tenemos que verificar las hormonas, porque a veces hay hormonas que tenemos en el organismo que no están muy bien controladas, que eso también depende mucho también de las alergias. Entonces, el cuerpo es como un rompecabezas y tenemos que de todo tratar de tener como un control. Perfecto. Vamos a tomar la siguiente llamada, por favor. Buenas tardes. El arte de curar. Su pregunta a la doctora Maribel Jorge, médico neumóloga, presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, por favor. Buenas. Buenas. Sí, está al aire. Su pregunta, por favor. Perfecto. Mi nombre es Misael Ogando y mi pregunta es, si ya yo tengo el virus, pero mi proceso gripal es leve, ¿me podrían ayudar cosas como tomar tisanas e hidratación en general? Maribel, óyeme, di la verdad por el amor de Jesús, porque tú me vas a dejar solo. Los té y la tisana funcionan, de verdad. Porque yo digo que un calorcito, un chin de cariño, que te lleven un tececito a la cama, pero eso no va a hacer que se te quite una influenza. Hay mucha gente que llegan malo a la consulta por estarse pasando 2 y 3 días bebiendo té. Si es el cuadro que él dice, muy leve, y ya él sabe que tiene influenza y se está tratando, ¿verdad? Eso es un cuadro, ¿verdad? Sí. Un tececito específicamente de anís de estrella, que es de donde se hace el oseltamivir, no le cae mal. También esos juguitos verdes que lo ayudan bastante. Pero la tisana no es que está mal, lo que no queremos es que se queden tomándose el té. Pero un tececito no está mal. Lo de frutos rojos también son té muy buenos. Primero porque porque no te sube el azúcar. Mira, los frutos rojos no te aumentan, no te hacen pico de insulina, te sientes con ese calorcito, no te hacen daño y te ayudan bien. Perfecto. Porque Maribel, estamos aquí hablando. Mira, Crimeri me está hablando por aquí por el apuntador diciéndome que nos quedan 2 minutos. Yo quisiera que, por favor, al público del arte de curar, así como aquellas personas que disfrutarán del programa en redes sociales, ¿cuál sería tu recomendación cuando regresemos de nuevo o cuando aparezcan otras veces estos procesos gripales, tú como presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología? Bueno, primeramente darte las gracias. Tenemos, como tú dijiste, tenemos la esperanza de que esto va a durar, vamos a hacer picos, bajadas, subidas y bajadas. Es que se vacunen, que no le tengan miedo a la vacuna. Tenemos que vacunarnos y tenemos que vacunarnos no de la influenza, sino de todo. Que no se automediquen, que lleven las medidas generales y que si usted está enfermo, por amor de Dios, no salga a la calle, porque si usted tiene influenza y está en los 5 días que le estamos dando el virus, usted todavía contamina. Ahora, si ya usted pasó la influenza y está negativo, usted puede quedar también con consecuencias y secuelas que deben ser tratadas. No tenemos que alarmarnos de nada porque ya tenemos que aprender a vivir con nuestros hermanos los virus, entonces simplemente tenemos que cuidarnos. Eso es todo lo que la Sociedad de Neumología quiere, que nos cuidemos y que no hagamos cosas que después vayan en detrimento de nuestra salud. Perfecto, señores, vamos a colocar los teléfonos de la doctora Maribel Jorge un momentito más en pantalla. Agradecer su presencia, doctora, con nosotros. Las puertas del arte de curar están abiertas y sobre todo reconocer que lo más importante siempre va a ser la medicina preventiva. Este programa en unos días estará en YouTube, así que podrán disfrutar de él si ustedes sintonizaron tarde. Muchas gracias y hasta la próxima de parte del doctor Héctor Balcácer, disculpando a Nevi Esteves, que en estos días también tiene un proceso gastrointestinal. Madre, un beso, cuídense mucho y hasta la próxima.